Aleluya. Para la gloria de Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿quién vio? ¿Quién vio la fe? Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo? Entonces los religiosos, escribas y fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Dile a tu hermano que está a un lado y dile: ¿qué caviláis en tu corazón? ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Dile a tu hermano, dile, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Aleluya. Nos vamos a poner de pie para orar a Dios. Dile algo bonito a Dios. Dile lo que cavilas en tu corazón, lo que hay en tu corazón, algo hermoso. Espero que haya algo hermoso en tu corazón. Y si no lo hay, dile al Señor que quite lo malo que está en tu corazón y que ponga algo hermoso en él. Amén. Eleva tus ojos al cielo y clama al Señor en voz alta y dile: Padre Celestial, Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos antes que nada. Señor, gracias por permitirnos estar una vez más en armonía, en un mismo sentir, reunidos como hermanos para darte la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Te bendecimos, Padre, por ello. Te agradecemos por la vida que nos das, por el alimento, el vestido, el hogar, la familia, el amor, tu presencia, tu Espíritu Santo que podemos palparlo, Señor, con nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras vistas, Señor. Todo lo que viene de ti es bueno. Te pedimos que nos llenes de todo lo que viene de ti, que nos vacíes de todo de lo malo, pero que no nos dejes así, que nos llene de todo lo que viene de ti, Señor, para que podamos ser nuevas criaturas, para que podamos ser hijos tuyos, Señor. Líbranos de todo mal, toma control, Señor, de nuestra vida, de toda necesidad, Señor, súplela, toda enfermedad, cancélala, quítala, toda maldición, desarráigala de nuestra vida, Señor, toda amargura, conviértala en gozo, en felicidad y agradecimiento a ti, Señor. Toma control de este lugar y danos también, Señor, un mensaje agradable que sirva de alimento a nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo. Y puedes sentarte y dile gloria a Dios cuando te sientes. El tema para el día de hoy se titula Llénate de Cristo. Amén. Cuando
Vivimos día con día. Tenemos que accionar, actuar y comportarnos de la manera en que se nos ha instruido, de la manera en que se nos ha educado, de la manera en la que hemos conciliado tener una vida común, normal, como se vive en el mundo, como hemos escuchado, visto y oído. Pero cuando venimos al pueblo de Dios empezamos a ver, oír, anhelar cosas distintas, cosas diferentes. Venimos a Dios esperando recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros. Hablamos hace 15 días, Dios tiene una buena voluntad, agradable y perfecta para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Un propósito indicado, que es el mejor propósito y el mejor futuro que pueda esperarte. Ser un hijo de Dios. Ser un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Abandonar las cosas del mundo, las cosas que te habían inculcado en el mundo, los deleites carnales, las iras, las contiendas, disensiones, habladurías, malos pensamientos, todas esas cosas que caviláis en vuestros corazones, todas esas cosas que abundan en vuestras mentes, todas esas cosas que anhelan la carne física y material de este mundo. Empezando por los vicios, empezando por las concupiscencias, pero empezando también por no querer hacerlo, por no querer dejarlas, por ser esclavo del pecado, ser esclavo de los vicios. Dice Jesucristo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que consume vicios, alcohol, drogas, cigarros, es esclavo del pecado, es esclavo de los vicios, es esclavo de las drogas, es esclavo del cigarro, es esclavo de aquellas cosas que desarrolla. Pero Jesucristo vino para hacernos libres y libres en abundancia. No puedes decir, soy un hijo de Cristo si sigues en cautiverio. Tienes que ser libre de todo esto. Pero aquí nos presenta el Señor un evento. Este suceso que nos presenta el Señor tiene todo eso y más. Un hombre paralítico, esclavo de la enfermedad. Un hombre paralítico, esclavo del pecado. Un hombre paralítico, esclavo del remordimiento. Pero no accionaba el arrepentimiento. ¿Qué tiene que pasar por tu vida para que accione el arrepentimiento de tu espíritu sobre tu carne? Que te arrepientas de corazón de esa atadura a los vicios, de esa atadura a la amargura, de esa atadura a la falta de fe, de esa atadura a la incredulidad, de esa atadura al pecado, de esa atadura al alcoholismo, de esa atadura a las drogas. ¿Qué tiene que pasar para que actúe el arrepentimiento? Ya no sirven las culpas, ya no sirve el remordimiento, ya no sirve latigarse a uno mismo, ya no sirven estas prácticas, ya no sirve la religiosidad, ya no sirve la amargura, ya no sirven estas cosas, no sirven en la presencia de Dios. En la presencia de Dios se debe venir con un corazón contrito y humillado, humilde y arrepentido del pecado. Eso es lo que funciona en la presencia de Dios. Un corazón que ya no quiere pecar, un corazón que ya no quiere nada malo, un corazón que ya no anhela los vicios, un corazón dispuesto a cambiar la vida de un hombre. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Arrepentimiento o culpa? ¿Perdón o rencor? ¿Contienda? ¿Iras, amargura, tristeza o alegría? ¿Qué es lo que cavila en vuestros corazones? ¿Religiosidad o fe en Dios? ¿Sacrificios u obediencia a Dios? ¿Qué es lo que cavila en vuestros corazones? ¿Qué quiere decir cavilar? Lo que permanece, lo que transita por tus corazones, por tu mente. ¿Qué pasa por tu mente? ¿En qué ocupas tus sentimientos? Ahora lo que funciona es creerle a Dios, creer en Dios y obedecer a Dios. Es lo que siempre ha funcionado. Con Dios funciona un hijo obediente.
Con Dios funciona un discípulo que aprende e imita a su maestro. Con Dios funciona un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Pero para estar enteramente preparado para toda buena obra, debes vaciarte del mundo. Debes vaciarte de esas cosas que habitaban, que llenaban, que saturaban tu corazón y tu mente, tu vida y tus acciones, para que puedas dejarte llenar por lo que viene de Dios, para que puedas dejarte llenar por la palabra de Dios, por las obras de Dios y dar fruto abundante con respecto a la buena voluntad de Dios. El fruto de Dios ahora que está pidiendo es obediencia. Todo empieza por la obediencia a Dios. ¿Obedecer a Dios en qué? Obedecerle a Dios en ser libre de todo esto que cavilaba en vuestros corazones. Llegan familiares, amigos de este hombre paralítico que consideraban lleno de pecado, lleno de enfermedad, lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de soledad. Y se lo traen a los pies del maestro. Amén. El maestro lo ve y sabe qué necesita este hombre. En cuanto lo ve, sabe qué necesita. ¿Por qué? Porque lo ve de lo que estaba lleno sus corazones. Sabiendo el Señor lo que pensaban, lo que cavilaban en sus corazones. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón para Dios? ¿Qué puedes ofrecerle a Dios de tu corazón? Ofrécele algo bonito. No engaños, no máscaras, no cosas malas, no vicios, no rencores, no reclamos. Ofrécele algo bonito al Señor. Este hombre llegó y no tenía nada que ofrecer a Dios, únicamente la fe de ellos. Y el Señor agarra la fe de ellos y le es suficiente al Señor para actuar con bendición y con generosidad. Por la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre llevaba el corazón lleno de pecados, quizás el cuerpo tullido por los pecados, paralizado por los pecados, por la enfermedad. Pero el Señor le dijo: te libero, te vacío de lo malo que traes en tu cuerpo. Te voy a vaciar de lo malo por la fe que traes, por la fe que traen los que te trajeron, por la fe. Amén. Dice la Escritura: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero debes de tener fe que Dios va a actuar en ti. Eso es lo que debes de tener. Fe en que el Señor va a perdonar tus pecados. Fe en que el Señor va a liberarte de la esclavitud. Fe en que el Señor va a romper las cadenas del vicio, las cadenas de la amargura, las cadenas de cualquier maldición que traigas arrastrando de generación en generación, de cualquier pecado que hayas cometido, de cualquier falta ante ti, ante el cielo, ante tu familia y ante Dios. Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados. Amén. El corazón de aquel hombre paralítico quedó limpio de todo pecado, dispuesto a recibir ahora de Dios lo que Dios quisiera poner en él. Disponible para Dios, disponible para ser lleno. ¿De qué? De Jesucristo. Llénate de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Dispuesto para ser lleno de Jesucristo. Pero cuando el Señor vacía, lo limpia de todo pecado, los religiosos, fariseos,
y sacerdotes de la ley empezaron a cavilar en sus corazones lo que había en sus corazones. Amén. En lugar de tener fe, fíjense, habían visto al Señor actuar por la fe de ellos, de los que venían a traerle al enfermo, al paralítico, y actuó el Señor con misericordia. ¿Qué más te queda hacer cuando ves que el Señor se mueve por fe? Tener fe también. Pero esos religiosos tenían odio en sus corazones, cavilaban odio en sus corazones, cavilaban duda en sus corazones, cavilaban falta de fe, religiosidad. No le creyeron al maestro. Amén. Y decían, ¿por qué este hombre está mintiendo? Está blasfemando. Deberíamos apedrearlo, deberíamos matarlo. ¿Por qué está hablando así? ¿Cómo puede perdonar pecados? ¿Cómo puede hablarle así a este paralítico? ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer esto? ¿Por qué habla con misericordia? ¿Por qué? Si él es pecador, él tiene el justo pago por sus pecados. ¿Por qué le habla entonces? Que lo corra, que lo despache. No tiene por qué blasfemar y decir que él perdona los pecados. No le creyeron al Señor que él era Dios. Y empezaron a cavilar en sus corazones diciendo, solo Dios puede perdonar pecados. Este no es Dios, porque perdona pecados. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, y respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es lo que llena a vuestros corazones? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué ese comportamiento? ¿Por qué esos sentimientos? ¿Por qué piensan así? ¿Qué es lo que pasa en vuestros corazones? ¿Qué pasa contigo? Dile a tu hermano que está a un lado, dile, ¿qué pasa contigo? Voltea, dile, ¿qué pasa contigo? Voltea y dile, deja el alcoholismo, deja las drogas, deja lo malo. ¿Qué pasa contigo? Vuélvele a decir, ¿qué pasa contigo? Y si le conoces algo ahí, dile, deja eso. ¿Qué pasa contigo? Dale un aplauso a Jesucristo, porque Él sabe lo que pasa contigo. Él sabe lo que pasa contigo. Y si tienes fe en el Señor Jesucristo, Él va a limpiarte de todo eso que cavile en tu corazón, de todo lo que pasa contigo y no te es útil. Él te lo va a quitar. Todo pecado y transgresión, si le crees al Señor, Él lo va a limpiar. Si tienes arrepentimiento de corazón, Él va a quitar todo lo malo de tu vida. Amén. Solo tienes que creer en el Señor. Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Dile a tu hermano que está a un lado, dile, levántate, deja los vicios, levántate. Todos, una vez más, a las 3, 1, 2, 3, levántate. Amén. El Señor le dijo a este hombre, levántate. ¿Por qué? ¿Para qué? Para avergonzarlo porque estaba tirado. Inciso A. Para que se cayera porque no podía caminar. Inciso B.
o para que viera que lo había sanado. Inciso C. Para que vieran que Jesucristo era el Señor, es y sigue siendo por los siglos de los siglos, y tiene poder para perdonar pecados y para sanar enfermedades. Amén. ¿Qué inciso es? A ver, todos digan a las 3, todos juntos. 1, 2, 3. Inciso C, era para que vieran que Él podía sanar lo que Él no había sanado, y que tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Tiene poder en la tierra aquí para perdonar tus pecados, para levantarte y para reventar toda cadena de atadura a los vicios que tengas, toda atadura mala que tengas. Pero ¿a quién debes acudir? Al Señor. Esos hombres sabían que el Señor tenía autoridad, por eso fueron con fe al Señor. El Señor vació todo pecado de este hombre paralítico y lo llenó con bendición. Puso en él sanidad. Vació de enfermedad a este hombre y puso en él sanidad, perdón y restauración. ¿Qué quieres que el Señor ponga en ti? ¿Qué quieres que el Señor quite de ti? ¿De qué quieres que te vacíe? Tú puedes clamar al Señor y decirle: quítame esto, vacíame de esto, ya no quiero más vicios, no quiero más incredulidad, no quiero más odio, no quiero más insensatez, no quiero más tristeza. Quítame toda la tristeza, quítame toda la amargura, quítame toda religiosidad. Sobre estos hombres religiosos cavilaban cosas, pero no agradables a Dios. Estaban llenos de religiosidad, pero no agradables a Dios. Estaban llenos de incredulidad, pero no agradable a Dios. Amén. Tienes que estar lleno de fe en Jesucristo. Pero el Señor actúa por la fe. Pero la fe te debe de mover a ir con Jesucristo, no ir a ninguna otra parte. Llenarte de Jesucristo, no llenarte de otras cosas. Llenarte de Dios, no llenarte del mundo. Allá por el segundo libro de Reyes, capítulo 1, podemos leer acerca de Elías Tisbita. Aleluya. Dile a tu hermano que está a un lado: llénate de Cristo. Y este hombre, Elías Tisbita, era varón de Dios. Y había un rey, Ocosías, aleluya. Perdonen que omita algunos nombres por ahí. Y tuvo un accidente y se cayó por la ventana. ¿Cuántos se han caído por la ventana? Bueno, antes se solía tomar el aire en las ventanas, se sentaban en las ventanas y de ahí solían tomar el aire para que los vieran los reyes también, para que los viera el pueblo que pasaba y lo venerara, que estaba ahí en la ventana, en el balcón, y se agachaba él así para levantar las manos y para que lo adoraran el que pasara. Fíjense lo que es la vanidad. Y en una de esas que se cae por el balcón, por la ventana, paz, va y da por la ventana, y quedó tullido, quedó igual paralítico, como este hombre que le habían llevado. ¿A quién se lo llevaron? A Jesús, por fe en Jesús, que lo iba a sanar. Amén. La fe de ellos actuó y lo llevaron, y el Señor vio la fe de ellos, y por la fe de ellos vació a este hombre de todo lo malo y lo llenó de todo lo bueno. Amén.
¿Qué creen que pasó cuando cayó aquel rey vanidoso que cayó por la ventana? Mandó unos consejeros. ¿A dónde creen que los mandó? A consultar a un ídolo pagano, un dios pagano llamado Baal. Fíjense. Lo mandó a tierra extranjera a buscar a un dios pagano, a un edificio, un templo de un dios pagano. Y se enteró Dios. Bueno, en aquel tiempo se enteró el varón de Dios, Elías, que había este rey mandaba a un dios pagano, a un ídolo. Había ido después de haber caído de por la ventana, después de estar tullido, en lugar de irse a presentar delante de Dios, delante de Jesucristo. En lugar de ir a Jesucristo, va con un dios pagano. Amén. Entonces este varón de Dios le dice: ¿por qué fuiste con Dios pagano? ¿Por qué fuiste con un ídolo, con una estatua? No se mueve, no tiene manos que abracen, que sanen, no tienen boca que profese palabra de Dios. ¿Qué pasa? No respira. ¿Por qué van a los ídolos paganos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que no hay Dios en Israel? A ver. ¿Por qué vas allá a los ídolos? ¿Por qué te inclinas a los ídolos? ¿Que no tienes un Dios vivo que se llama Jesucristo? ¿Que no hay Dios en libertad? ¿Que no hay un Dios verdadero? ¿Que no hay Dios en el parque para que vayas a otras partes? ¿A otro edificio allá a adorar paredes y ídolos? Dios te llama para que vengas a Él. Cualquier enfermedad, cualquier vicio, cualquier problema que tengas, puedes venir a Jesucristo. Y Él, por la fe que tengas en Él, te va a liberar. Va a quitar todo lo malo que haya en ti, todo lo malo que haya puesto en ti, y lo va a reemplazar con todo lo bueno que viene de Él. ¿Qué es lo bueno que viene de Dios? Es perdón, es misericordia, es sanidad, es restauración, es compañía, es amistad, es redención, es vida, es paz, es presencia. Pero ¿qué tienes que hacer? Conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Conocer que Dios es un Dios vivo, no un Dios muerto. Conocer que Dios no está hecho de barro, ni de piedra, ni de yeso, ni de nada. Dios te llama porque no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Amén. Para ser lleno de Dios, tienes que arrepentirte. Para ser lleno de Dios, tienes que venir y seguir su camino. Para ser lleno de Dios, tienes que imitar sus acciones. Para ser lleno de Dios, tienes que estar disponible a ser libre. Para ser lleno de Dios, debes estar vacío de todo vicio. Para ser lleno de Dios, debes estar vacío de toda amargura. Para ser lleno de Dios, tienes que saber que Dios es bueno. Para ser lleno de Dios, tienes que saber todo lo que proviene de Dios.